Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a un servicio más de fin de semana. Calvary, Calvary Aguacaliente desde la ciudad de Tijuana, al norte de nuestro país. Y pues continuamos con nuestro estudio verso a verso el día de hoy. Y te recuerdo que los fines de semana estamos estudiando la serie Carta a los Romanos, una maravillosa serie que nos está enseñando el corazón primeramente de Pablo por esta iglesia, pero también es una carta llena de enseñanzas doctrinales. Y los primeros 11 capítulos que estuvimos aprendiendo juntos y viendo, Pablo nos enseñó sobre la gracia, la fe, ese maravilloso don, ese regalo gratuito para cada uno de nosotros. Y hoy hemos entrado ya desde el capítulo 12 en adelante, hoy comenzamos el capítulo 13, donde Pablo ya nos enseña cómo un cristiano que ha nacido de nuevo, cómo se ve esa vida cristiana a través de poner en práctica las primeras enseñanzas que tienen que ver con la salvación. Cómo un cristiano nacido de nuevo debe de vivir esa vida cristiana que ha profesado, que ha recibido de parte del Señor Jesús. Y parte de lo que el cristiano maduro vive tiene que ver con el comportamiento y cómo se relaciona en esta sociedad. Hoy Pablo, a través de esta maravillosa carta, nos va a enseñar cómo nosotros necesitamos ver la autoridad civil, la autoridad que está puesta aquí en la tierra, vamos a decir nuestro gobierno, la policía, el gobierno, cómo maneja los impuestos, toda esta autoridad civil, necesitamos saber que está puesta por Dios. Y Pablo nos va a enseñar exactamente cómo nosotros necesitamos responder a la autoridad que es puesta por Dios. Vivimos en una cultura donde la autoridad suele ser cuestionada. También suele ser resistida o incluso rechazada. Y muchos pueden en este aspecto decir, pero es que la autoridad no lo está haciendo bien. Bueno, nosotros como cristianos, como creyentes, no estamos puestos para cuestionar lo que Dios nos está enseñando. Cuando nosotros entendemos que la autoridad ha sido puesta por Dios, entonces aquellos que están siendo puestos por Dios en la autoridad van a darle cuentas a quien los puso. Entonces recuerda que aunque suele ser cuestionada, resistida o incluso rechazada, el creyente necesita saber que la ley es puesta por Dios y que las instituciones legales son puestas por Dios para el beneficio de no vivir en un pueblo sin ley, sino un pueblo organizado para que podamos vivir en santa paz. Desde los gobiernos hasta las figuras de liderazgo, todo ha sido puesto por Dios. Pero la tendencia natural del corazón humano es la independencia absoluta. Esto significa que no quiero que me digas nada, ni cómo hacerlo, ni de la manera en que lo tengo que hacer. Aún es así como a veces vemos la ley. Pero es que, pastor, usted no sabe, ellos no están cumpliendo. Bueno, es por eso que Pablo le escribe a la iglesia en Roma, para que podamos ver que los gobiernos están puestos por Dios mismo. La palabra de Dios nos muestra una perspectiva completamente distinta a como el corazón humano lo puede ver. La autoridad no es un accidente social. No fue un grupo de personas que dijeron, oye, necesitamos hacer esto porque si no todo se nos sale de las manos. No es así. No es un accidente social o un pensamiento social o una asociación, puedo decir, que salió de la misma sociedad, sino que es un diseño divino. Es algo que Dios planeó, es algo que Dios miró que era bueno, como cuando hizo la tierra con todo lo que se deriva de hacer todo lo que envuelve lo que tú ves el día de hoy, también pensó en la ley. Así es de que la ley es un diseño divino. Pues bien, este pasaje bíblico nos confronta con una verdad incómoda, pero es una verdad necesaria. Nuestra relación con la autoridad terrenal refleja nuestra relación con Dios.
escucha esto, nuestra relación con la autoridad terrenal, como creyente, refleja nuestra relación con Dios. Tú puedes decir, ¿cómo puede ser esto? Bien, porque es ahí donde entra en juego el corazón humano, el corazón del hombre, el corazón que ha sido redimido por la gracia de Dios. Cuando alguien ya comprende que el gobierno está puesto por Dios, entonces tu manera de pensar y de actuar necesitan cambiar. Recuerda que la relación con la autoridad refleja nuestra relación con Dios. Un hombre iba manejando y vio las luces de la patrulla que iban detrás de él. Inmediatamente pensó, seguro no hice nada malo. Él así pensó, seguro no hice nada malo, pero mejor me voy a detener. Cuando el oficial se acercó y le dijo, señor, ¿sabe por qué lo detuve? El hombre respondió, no, pero yo supongo que usted sabe, con cierta actitud. A veces vivimos nosotros así. Obedecemos por miedo, obedecemos porque ya no nos queda de otra, pero muchas veces sí sabemos por qué están sucediendo las cosas. Pero necesitamos vivir por convicción, estar convencidos de que si un oficial a mí me detiene en la calle, es porque quizá si en realidad yo no hice nada, no va a pasar nada. Es solamente te están deteniendo por rutina o algo. Y nuestro deber es responder a la autoridad. Yo aquí soy culpable. Y soy culpable drásticamente porque todavía me cuesta trabajo. Todavía quiero cuestionar. Todavía quiero pelear. Todavía quiero rebelarme a ello. Pero Dios me enseña que como creyente debo de simplemente obedecer a la autoridad. Obedecerla hasta un punto donde no hay algo que ponga mi vida en peligro. Pero yo soy culpable de eso, de muchas veces cuestionar, de muchas veces querer ir, aún sabiendo que no lo he hecho bien. Mi corazón me engaña y quiero yo cuestionar el por qué, cuando sé exactamente por qué. Y ahí yo estoy infringiendo la ley, y no solamente la ley o el gobierno aquí en la tierra, sino la divinidad de Dios, porque Dios los puso ahí. Así que entonces nosotros lo que tenemos que hacer es saber que Dios no busca solo obediencia externa, sino un corazón alineado a la orden que Él ha dado. Si tú estás tomando notas, te animo a que lo hagas. Vamos a estar en el capítulo 13, lo comenzamos el día de hoy. Capítulo 13, verso del 1 al 6. Y el título para la enseñanza de este fin de semana, de este sábado, de este día, es Toda autoridad bajo Dios. Romanos 13, versículo 1 al 6. Toda autoridad bajo Dios. O sea, toda la autoridad está bajo Dios. A través de nuestro estudio verso a verso, nosotros vamos a ver 4 puntos de aplicación muy importantes para nuestra vida. Recuerda que la palabra de Dios la aprendemos para ponerla en práctica, para que así nos ayude a nosotros a vivir de una manera mejor y estar en paz con todos, especialmente con nuestro gobierno. 4 maneras prácticas sobre cómo vivir y reconocer que toda la autoridad está bajo Dios. 4 maneras prácticas, muy prácticas. No te va a tomar mucho trabajo poderlas asimilar y poderlas poner en práctica y decir, creo que me conviene. 4 maneras prácticas sobre cómo vivir y reconocer que toda la autoridad está bajo Dios, está bajo la bendita mano de Dios, que Dios tiene el control. Bien, si tú tienes una Biblia, un dispositivo en tu mano, te animo a que lo abras con nosotros, que lo abras y vamos a leer primeramente el versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1. Para este estudio bíblico voy a estar utilizando la traducción Nueva Traducción Viviente. Es un lenguaje un poquito más claro para algunas personas. Vamos a utilizar esta traducción, y si tú tienes una Biblia diferente como una Reina Valera 60 o una nueva versión internacional, síguenos ahí y vas a ver una similitud en la manera de cómo se desarrolla esta historia. Así es que vamos a ver Pablo cómo desarrolla
esta parte de la Escritura y cómo nos transmite la obediencia, cómo nos va a transmitir el que obedecer a la autoridad es obedecer a Dios, aunque nos parezca un poco descabellado, ¿no? Entonces, Romanos capítulo 13, verso 1 dice así: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. ¿Dónde estamos en nuestro estudio verso a verso el día de hoy? Recuerda que después de 11 capítulos, Pablo nos vino enseñando la gracia, la fe, esa fe salvadora, el regalo maravilloso que Dios le dio a las personas aquí en la tierra, lo regala, pero se responde por fe. Pablo nos viene enseñando sobre cómo se llega a la salvación, cómo se adquiere la salvación. 11 capítulos, Pablo se adentra en las doctrinas de la salvación, de la gracia y la fe. Entonces, cuando llega al capítulo 12, él hace o trae una pregunta en cuestión: ¿cómo se ve una vida transformada con el Evangelio? Desde el capítulo 12 en adelante, Pablo nos comienza a enseñarle a la iglesia en Roma y por consiguiente a nosotros, cómo se ve una vida que ha sido transformada por el Evangelio, por los 11 primeros capítulos que Pablo enseñó, posteriores al capítulo 12 en adelante. Y bueno, encontramos que la respuesta es clara. Se ve en un amor genuino, escucha, en un amor genuino, no en un amor superficial, no en un amor religioso, no en un amor que habla bonito solamente los domingos, sino un amor que se vive. Y entonces parte de cómo se vive y cómo se ve la vida de un creyente, entonces llegamos a esta parte importante que envuelve a las autoridades, que envuelve al gobierno. Verso 1 lo vamos a leer una vez más. Verso 1 dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Toda autoridad proviene de Dios, pero también toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno, porque si toda la autoridad proviene de Dios y Dios nos ha mandado a ser obedientes, no a cuestionar, entonces, ¿qué es lo que hace el creyente? ¿Qué está diciendo Pablo en este versículo? Él está diciendo: toda persona debe someterse a las autoridades, creyentes o no creyentes. ¿Por qué? Porque es bueno para la sociedad. Porque una sociedad sin ley, aunque pareciera en algunos países que no hubiera una ley, pero sabemos que de la misma manera Dios en la palabra ha dicho: toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno. Entonces, como toda autoridad proviene de Dios y no es una casualidad ni solo una estructura humana, entonces, ¿cuál es la raíz del problema que el cristiano, que el creyente batalla? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde viene la raíz? ¿Por qué nosotros nos cuesta trabajo? El problema no es por lo que está pasando o por lo que la autoridad hace. El problema tampoco radica para el creyente el por qué están haciendo las cosas mal o porque las están llevando donde no hay una justicia. Ese no es el problema. La raíz del problema en el creyente con la autoridad es el corazón. Es lo que radica dentro de cada uno de nosotros. Es un corazón que no está totalmente rendido a Cristo, que no está rendido totalmente a la palabra de Dios y al parecer todavía está luchando y dejándose vencer por un pensamiento humano. Esa es la raíz del problema, el por qué el creyente no quiere someterse totalmente a la ley. Y comenzamos a cuestionar, pero es que no lo están haciendo bien, pero es que es falta de justicia, es que hay mucha injusticia en esto. Puede que sea verdad, y muchas veces sí es verdad en muchos países, pero eso no es un problema que nosotros pudiéramos estar confrontando todo el tiempo. Ese no es el problema, el que de aquel lado de la autoridad esté habiendo fallas.
sino es el problema interno de cada uno de nosotros. El orgullo, la autosuficiencia y la falta de rendición de un corazón que sigue peleando. Dios establece autoridades como parte de su orden para el mundo. Es para todo el mundo. Hay algunos países súper avanzados donde la justicia se ha llevado a un lugar donde ya hay cierta paz. Y tú dices en un lugar donde un país que está todavía tomado por la injusticia, tú dices, pero ¿por qué no hemos llegado a ese punto? Es que fulano, sutano, el partido sutano, fulano, no están llevando bien las cosas. No ese es el problema, es el corazón del hombre. Es lo que radica dentro de las personas. Es lo que es cómo estamos rendidos nosotros. Todavía hay un orgullo dentro de nosotros y de las autoridades. Todavía hay una falta de rendición y de entender cuál es la postura, tanto de ellos como de nosotros, como pueblo. Dios establece, recuerda, autoridades como parte de su orden para el mundo. Dios quiere que vivamos en un mundo de orden. Vemos mucho caos, es la realidad, pero yo como creyente, que el Espíritu Santo mora en mí, entonces puedo entender lo que Dios me está diciendo a través del apóstol Pablo en esta maravillosa carta. Que yo debo de confiar en Dios y saber que Dios va a traer justicia a mi problema, a mi conflicto, si es que está siendo tratado injustamente. Entonces yo tengo que actuar por fe y en humildad ante cualquier situación. ¿Es fácil de hacerlo? No es fácil lograrlo. Para eso se requiere una cierta madurez espiritual. Para eso se requiere que nosotros podamos poner oración, podamos nosotros pedirle la dirección a Dios. ¿Cómo voy a enfrentar la injusticia que está llevando el gobierno que Dios tú has puesto? Dios establece autoridades entonces como parte de su orden para el mundo. Y aquí encontramos la primera manera práctica, muy práctica, sobre cómo vivir y reconocer que toda la autoridad está bajo Dios. Reconoce el origen divino de la autoridad. La primera manera práctica sobre cómo vivir y reconocer que toda autoridad está bajo Dios es reconociendo el origen divino de la autoridad. Si nosotros podemos o alcanzamos a ver y alcanzamos a entender, pidiéndole a Dios que nos lo muestre tan claro, y reconocemos que el origen de la autoridad es divino, entonces nuestro pensamiento cambia. Nuestra manera de enfrentar la injusticia cambia. La manera de enfrentar aquellas cosas que tú crees que no están siendo justas delante de ti, van a cambiar. Va a cambiar tu manera de pensar, tu manera de actuar y tu manera de responder cuando tú reconoces que la ley y la autoridad tienen un principio divino, que fue Dios quien lo estableció, que fue Dios quien lo puso, que todo lo que Dios ha establecido es bueno para el hombre, aunque de repente en el momento no parezca que es bueno. Pareciera que Dios está siendo injusto conmigo, con toda esta nación, con todo este país, pero Dios tiene un plan perfecto. Si Dios estableció la ley de esa manera y está sucediendo, no es porque la ley es mala, no es porque el sistema legal es malo, es porque el corazón está muy pervertido. Es porque el corazón del hombre no ha llegado a una rendición total. Y esto cambia nuestra perspectiva. Cuando nosotros reconocemos el origen divino de la autoridad, cambia la perspectiva de ver a la autoridad. Ya no lo ves como un enemigo. Ya no lo ves como algo que te tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado de todas maneras. Debemos de vivir con mucho cuidado y ser precavidos al conducir, al pagar impuestos, al hacer todo lo que tenemos que hacer. Yo he fallado drásticamente en muchas áreas al confrontar la legalidad, al confrontar lo que Dios ha puesto divinamente. He fallado por mi manera de pensar. Pero al ver este maravilloso pasaje bíblico que me enseña a reconocer que la ley, el gobierno está puesto por Dios, entonces mi perspectiva cambia. No veas solo a la persona, sino el diseño
que está atrás de lo que Dios está haciendo y estableciendo en el gobierno. Recuerda que los corazones están corrompidos. Recuerda que muchas personas están ahí y no han conocido o no se han rendido a Jesús. Es normal que una persona que no conoce a Jesús pueda hacer estas cosas. Entonces la pregunta viene, ¿y por qué están ahí? No sé. No sé por qué están ahí. Quizá porque a Dios le place que estén ahí. Y si yo me encuentro cuestionando, ¿estaré cuestionando a Dios? La mejor manera es saber que sí está puesta y lo que está atrás de las personas, que Dios está atrás de ellas, que Dios está de cierta manera llevando su plan aún con el corazón perverso del hombre. No vea solo a las personas, sino al diseño que está atrás, que es Dios mismo. Honra la autoridad, aunque no estés de acuerdo con ella. Nuestro deber como creyentes es darle honra a la autoridad, porque el creyente cuando lee esto, lo comprende, hay un crecimiento espiritual, entonces tú sabes cuál es tu postura y tú sabes cuál es tu posición en esta parte. Y la posición de nosotros como creyentes, como cristianos maduros, entonces es honrar a la autoridad. Algún hermano puede decir, alguna hermana puede levantar la mano y decir, pues es que yo no estoy de acuerdo. Pues me imagino que no estás de acuerdo, pero Dios no te ha llamado a que tengas acuerdos de esa magnitud. Dios dice, necesitas trabajar entonces en el área que te pone en desacuerdo. Es que usted no ha vivido lo que yo he vivido. Créeme que sí. Créame que también lo he vivido. Créame que también hemos vivido y hemos también sido renuentes. Yo lo digo por mí. He sido renuente a llevar parte, a ejecutar parte, a creer parte de lo que la ley y el gobierno establece. Pero el día de hoy Dios me enseña y me habla y me dice, hey, honra la ley, aunque no estés de acuerdo con ella como la están llevando. Tú solamente honra la ley, honra al gobierno, honra a aquellos que han sido puestos para ejecutar la ley, aunque no estés de acuerdo con ello. Ora por ellos, ora por estas personas, ora por los ministros, ora por los alcaldes, presidentes, ora por las partes ejecutivas, ora por nuestros policías, por las personas que están haciendo ese trabajo, el cual nosotros no hemos sido llamados a hacerlo. En vez de quejarnos, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ellos. Ellos muchas veces arriesgan sus vidas. Ellos muchas veces están en la línea de fuego. Ellos muchas veces están recibiendo solamente la queja, pero pocas veces reciben la gratitud. El creyente ha sido llamado a eso, a honrar la autoridad, aunque no estemos muchas veces de acuerdo en ello. Mejor oremos por cada uno de ellos. Esta semana, ¿por qué no oramos por nuestros gobernantes? Porque la palabra de Dios nos lo enseña. ¿Por qué no orar por los oficiales que enfrentan tantas desavenencias en nuestras ciudades? ¿Por qué no ponerlos en oración el día de hoy? Porque también son amigos de nosotros, porque también tienen familia, porque también tienen una vida, también tienen hijos, también sufren de un dolor. ¿Por qué no les compartimos el evangelio a ellos también? Y no los vemos como nuestros enemigos, sino como aquellos que Dios ha puesto para cuidar y velar por la integridad de los demás. Yo siempre he creído que son más los que hacen las cosas bien que los que las hacen las cosas mal. Yo te animo y te invito a que oremos por ellos, por nuestros gobernantes, por nuestros oficiales, por todas las personas involucradas para poder llevar este país a cuestas entre todos. Ese es el deber ser del creyente. Si decimos ser cristianos maduros, entonces vamos a orar por ellos. Vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a luchar juntos en oración espiritualmente. Dios, al poner la autoridad en el libro de Proverbios, Él nos recuerda que por Él los reyes reinan. Observa lo que dice Proverbios 8:15. Gracias a mí, dice el Señor, reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Esto lo dice la palabra de Dios en Proverbios 8:15. Gracias a mí, por la gracia de Dios, gracias a que tenemos un Dios que de antemano sabía que necesitamos vivir en un mundo donde haya ley, el Señor pensó en ello.
Y es por su causa que los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Muchos son injustos, pero la mayoría son justos. Recuerda también que Dios quita y pone reyes. Las personas llegan a ser movidas de sus cargos o llegan a ser puestas en sus cargos y podríamos pensar, yo creo que Dios no lo puso en ese lugar, pero la palabra dice que sí. Y si yo he decidido creer a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad, entonces me debo de regir por lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces el problema en pensar que o dudar de que si Dios los puso o no, es porque no creemos a la palabra de Dios. Y mi deber como cristiano maduro, es creer lo que la palabra de Dios. Y observa lo que la palabra de Dios dice en Daniel 2:21. Dice, Él controla el curso de los sucesos del mundo. Observa, Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Si tú, amigo, amiga, si tú ya eres un cristiano, eres convertido al cristianismo y trabajas en una dependencia del gobierno, sirves en algún lugar donde Dios te ha puesto, yo quiero felicitarte el día de hoy. Yo quiero de verdad decirte que voy a orar fervientemente para que Dios te use grandemente en ese lugar, porque Dios te ha puesto ahí. Él a través de Daniel, en el capítulo 2:21, él dice que Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él está en control en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. También dice que Él quita y pone reyes. Él quita y pone gobernadores y presidentes. Él quita y pone oficiales y los lleva, y el curso del mundo, Él lo sustenta en sus manos. Esto es maravilloso, Esto es algo maravilloso para mí, porque puedo decir, entonces Dios tiene el control. Porque yo entonces soy algo muy pequeño, algo que solamente se queja, alguien que solamente está dudando, alguien que solamente está siempre poniendo en cuestión lo que está pasando. Pero cuando me doy cuenta que Él controla el curso de los sucesos del mundo, y en los sucesos del mundo se involucran los gobiernos, la parte legal, la parte judicial, la parte del gobierno, de cómo Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Cuando entendemos que Dios está detrás de la autoridad, dejamos de reaccionar con rebeldía y empezamos a responder con reverencia. ¿Cómo entonces tenemos que responder? Con reverencia. Aunque nos cueste trabajo, aunque no es algo fácil de hacer. Oh, no, yo todo lo hago. Claro que no. Hay cosas en mí que se rebelan, porque he visto actos muy injustos. Pero luego pienso y digo, bueno, el Señor puso esta autoridad. Y el Señor está haciendo porque quiere bendecirme de cierta manera, porque quiere que cambie la dureza de mi corazón, porque quiere transformar mi manera de pensar. Y entonces todo tiene sentido. Cuando yo entiendo que Dios está detrás de la autoridad, cuando yo creo lo que la palabra de Dios dice, cuando tengo fe en que es Dios quien los ha puesto, aunque mis ojos naturales no lo puedan percibir. Qué hermoso y qué maravilloso es saber que dejamos de reaccionar con rebeldía y empezamos a responder con reverencia cuando vemos que la autoridad está puesta por Dios. Vamos a continuar adelante nuestro estudio verso a verso y vamos a leer Romanos capítulo 13, verso 2. Verso 2 de Romanos capítulo 13 dice así: por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Qué fuerte es este versículo. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Resistir la autoridad es resistir a Dios. Simple y sencillamente así. Resistes a la autoridad, pero tú dices, es que tengo la razón con resistirlo. Es razonable. Sí, pero la palabra de Dios, y si yo creo la palabra de Dios, lo que dice, la palabra dice que está resistiendo a la autoridad y está resistiendo a Dios. ¿Y quién puede ganar cuando resiste a Dios? ¿Hay alguien que pueda decir, yo resistí a Dios y salí victorioso? No.
Vas a perder, es una pelea desigual. Es una pelea que no te lleva a ningún lugar. Vas a terminar perdiendo. Es más, comenzaste perdiendo. No es un pensamiento que el creyente puede llevar siempre cargando en su mente. Esto implica una acción espiritual directa. Cuando nosotros resistimos a la autoridad, ya estamos resistiendo nosotros a Dios mismo. Así que cualquiera que se rebela, dice la palabra de Dios, contra la autoridad, se rebela contra Dios que la ha instituido. La rebeldía no es solamente un acto social, es un problema espiritual. Y la rebeldía va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. La rebeldía fue el acto que llevó a Satanás a caer del cielo. Él se rebeló en contra de lo que era santo y sagrado. Lo primero que experimentó Satanás fue rebeldía. Él dijo, no estoy de acuerdo con la autoridad. No estoy de acuerdo como Dios está llevando las cosas. Me rebelo. Lo está haciendo mal. ¿Te parece, hay algo parecido en la vida diaria, en lo que escuchamos? Es que fueron muy injustos. Es que no debía de haber pasado así. Y comenzamos a tener un corazón rebelde. La rebeldía no es solo un acto social, no es que tengamos una agrupación de vecinos, hagamos un grupo para rebelarnos cuando la autoridad diga algo. No solamente es un acto social, eso va más allá de lo que nosotros podemos simplemente ver como rebeldía. Esto es un problema espiritual. La rebeldía no solamente es un acto social en contra de un gobierno, es rebeldía y es un problema espiritual, es un problema del corazón. Es un problema porque nuestro corazón no ha sido rendido, porque no hemos entregado totalmente nuestra vida, porque seguimos peleando y batallando por lo que Dios vio que era bueno. Pero es que yo lo veo que sea malo, pero si Dios lo ve que es bueno, créele a Dios. Cree que eso es lo mejor para ti. No trates o no se trata solo de romper reglas, sino de desafiar el orden de Dios. Esto nos está enseñando que no es solamente estar rompiendo una regla social, o es que, compañeros, nos vamos a unir porque esto no está bien, no está rompiendo una regla de la sociedad, sino estás desafiando el orden de Dios. No te estás metiendo con un gobierno que físicamente estás viendo. No te estás metiendo con una postura, te estás metiendo con el orden divino que Dios creó. Y esa pelea no la vas a ganar. Ese es un terreno donde yo no puedo pelear. Estoy totalmente desarmado. No porque las multitudes comiencen a levantarse, yo como creyente me tengo que levantar, porque yo he decidido creerle a la palabra de Dios. Porque yo como cristiano, mis reglas, como cristiano, mi camino, como cristiano, mi meta, mi fe es creerle a la palabra de Dios y es lo que dice la palabra de Dios. La humanidad está en desacuerdo, yo no puedo estar en desacuerdo con Dios, porque yo he dicho, tú eres mi Señor y mi Salvador, y he rendido mi vida a ti, oh Señor. Tómame, oh Dios, voy a hacer lo que tú me dices hacer. Recuerda, ten cuidado con tener el corazón de Pedro en el momento que le dijo a Jesús todo lo que iba a hacer, y no lo hizo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Entonces, no se trata de romper las reglas, sino de desafiar el orden de Dios. No nos encontremos desafiando las reglas, lo divino, la creación de Dios mismo. Aquí encontramos la segunda manera práctica sobre cómo vivir y reconocer que toda la autoridad está bajo Dios. La segunda manera que encontramos es, entiende que la rebeldía tiene consecuencias espirituales. La segunda manera práctica sobre cómo vivir y reconocer que toda la autoridad está bajo Dios es entendiendo o entender que la rebeldía tiene consecuencias espirituales. Esto nos ayuda a evaluar nuestra actitud. Este punto práctico, este punto de aplicación personal, nos ayuda a evaluar nuestra actitud. ¿Eres un crítico constante, rebelde, que siempre está quejándose
de todo y de nada. No puede ver una noticia porque él se va a la queja, se va su mente se le va a querer cambiar todo el principio que Dios hizo en el gobierno. Si lo hicieran de esta manera funcionaría, si lo hicieran de aquella manera sería mejor. Mira todo lo que está, mira todo, y te conviertes en un cristiano que simplemente es crítico y rebelde. Todo el tiempo está rebelándose en contra de todo y no se da cuenta que todo proviene de su corazón. Sométete incluso cuando no es conveniente, ahora sin comprometer la verdad. Porque el creyente maduro, el cristiano maduro, que cree en la palabra de Dios, sabe diferenciar entre la verdad y la mentira. Y la mentira no va a prevalecer en la verdad. Donde yo me tengo que encarrilar en el camino el cual yo tengo que caminar es sin comprometer la verdad. La rebeldía es como un pecado de adivinación, lo dice Samuel. La rebeldía es como un pecado de adivinación, o sea, te conviertes en un brujo, te conviertes en un agorero, te conviertes en un lector del tarot, te conviertes en todo eso que Dios desecha, te conviertes en algo que está practicando el ocultismo. ¿Sí lo ves? La rebeldía es como pecado de adivinación. Así de grave es la rebeldía cuando nos rebelamos a algo tan sencillo como aquello que Dios ha puesto y es los gobiernos. Primera de Samuel 15:23 dice así: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. ¡Wow! Sí que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Aquí Samuel enfrenta a Saúl. Saúl en ese momento estaba esperando ir a la batalla y quedó en acuerdo con Samuel de hacer un sacrificio y preguntarle al Señor cuál era el camino correcto a seguir. ¿Qué es lo que hizo Samuel? Se rebeló. Era un hombre que constantemente se rebelaba. Era un hombre que era muy urgido. No pensaba, no tenía un poco de calma y esperar en qué Dios lo iba a hacer. Mas él en su terquedad, en su rebelión, en no esperar, en ser impaciente, entonces Samuel le dice: oye Saúl, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. ¿Ves en lo que te conviertes? ¿Ves en lo que me convierto yo cuando comienzo a mostrar ese corazón rebelde? A mí me sucedió muchas veces. Si alguien es culpable de esto, soy yo. Muchas veces dije, no, iba al Palacio Municipal diciendo, es que no es así. No sé por qué aquello, no sé por qué el otro. Simplemente vengo por un permiso, voy a pagar por él. Sí, usted es pastor. Shh, relájese, tranquilo. A mí me pasó muchas veces. Yo soy culpable de ello. Me llegué a desesperar. Llegué a pensar que el sistema debiera de cambiar como yo creía. ¡Qué locura la mía! Y no me daba cuenta que la rebelión es tan pecaminosa, me convertí en un hechicero en ese momento. En alguien que le rendía culto a los ídolos. Oh, no, yo no voy a esos lugares donde hay monos y hay cosas donde le rinden culto. Yo ahí no voy. Pero ¿qué tal mi corazón y mi pensamiento? No necesitaba estar físicamente ahí para hacerlo. No estoy predicando con regaño, ¿eh? Simplemente es la urgencia de que podamos entender esto. Pero quien cambia tu corazón es Dios. Tito 3:1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Tito lo vuelve a decir por mandato de Pablo. Pablo, que muchas veces fue rebelde, fue un hombre que enfrentó a los gobernantes con la verdad. Él le dice, hey, Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Dios no ignora la rebeldía. No es algo que pasa desapercibido de los ojos de Dios. Dios lo está viendo, pero tampoco deja sin dirección a quien decide caminar en obediencia. Él sabe que muchos están caminando por la rebeldía, pero Él dirige al corazón
que lo busca y le pide y le dice, Señor, es tan difícil este sistema que tenemos el día de hoy, por favor dirígeme. Eso cambia la perspectiva de cómo vemos entonces nosotros cómo funciona. En vez de entrar en rebeldía, voy a Dios y le digo, Señor, está el sistema tan horrible y tan malo que estoy seguro que va a haber una injusticia con lo que yo estoy pensando hacer, pero Señor, llévame y que yo pueda encontrar gracia delante de las personas. Y sucede si tienes fe. Él te lleva con las personas correctas, porque hay personas correctas haciendo lo correcto, aún adentro de lo injusto. Porque Dios no se queda sin darte la dirección correcta cuando tú decides caminar en obediencia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Qué importante es esta palabra. Recuérdense, recuerde amigo, amiga, hermano, hermana. Recuerda tú cristiano, maduro o inmaduro. Recuerda que necesitamos sujetarnos a nuestro gobierno en obediencia a Dios. Si tienes algún conflicto con la ley, háblalo con el que puso la ley. Si estás enfrentando un caso legal, no sé, de finanzas, algo que está detenido en la legalidad, algo que te ha hecho perder el tiempo, dinero, que han torcido cosas, no te quejes, háblalo con el que la puso. Habla con aquel que lleva tu caso. Habla con el abogado, Jesucristo mismo. Él intercede por ti. Habla con tu Dios que puso la ley. Él va a darte una salida. Te lo aseguro que lo va a hacer. Porque lo hizo conmigo. Yo lo pude ver. Pude ver la mano de Dios cuando cambié mi manera de pensar. Porque así como un día pensé en la queja, un día dije, bueno, si Dios la puso la ley, voy a apelar a Él. Señor, tú pusiste la ley. Tú los pusiste de esta manera, tiene que haber una salida y tiene que haber un camino donde yo pueda caminar. Por favor, favorece mi camino. Y el Señor lo hizo. Maravillosamente tenemos un Dios que todo lo ve, especialmente nuestro corazón. ¿Qué te parece si continuamos adelante? Y entonces leemos el versículo 3 al 5. Los versículos 3 al 5 del capítulo 13 de Romanos. Dice así. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Esta parte es la esencial. Después de este juego de palabras de lo que haces bien te trae algo bueno, si haces lo malo, espera lo malo y el castigo, Pablo llega a algo muy importante, que se trata de mantener nuestras conciencias limpias. Yo voy a hacer lo correcto, aunque enfrente de mí la ley haga lo incorrecto. Yo voy a someterme a la autoridad correctamente a causa de mi conciencia, porque mi conciencia tiene un valor grande delante de Dios, porque prefiero estar en paz, que si la autoridad lo está haciendo mal, ellos recibirán su castigo de parte de Dios, porque Dios juzga y pesa los corazones. La obediencia no es solo por temor, sino por la conciencia. Porque mi conciencia necesita estar en paz. Y para que mi conciencia esté en paz, yo necesito dejar la queja y hacer lo correcto, aun que la otra parte haga lo incorrecto. Por eso deben someterse no solo para evitar el castigo, sino también para mantener la conciencia limpia. Dios no quiere obediencia por miedo, sino por convicción. Yo tengo que actuar en convicción porque es lo correcto hacer. Yo debo de llevar mi caso, debo llevar mi queja, debo de llevar lo que yo tenga que llevar delante del gobierno con una conciencia limpia, con los documentos requeridos, con la cantidad requerida, por el camino que ellos me dijeron que tenía que caminar, aunque de aquel lado estén haciendo lo incorrecto. Yo tengo la guianza de Dios y aquello que es incorrecto, Dios
lo va a hacer correcto, porque yo tengo fe y creo en lo que la palabra de Dios dice. La verdadera madurez espiritual se refleja cuando haces lo correcto, aunque nadie te esté viendo. Muchas personas prefieren hacer lo incorrecto, prefieren brincar por otro lugar y hacerlo incorrectamente. Lo pueden hacer, de hecho lo hacen, pero mi deber como cristiano, mi deber como un cristiano maduro es hacer lo correcto aunque nadie me esté observando, porque sé que Dios está observando mi caminar y Dios va a abrir aquellas puertas que parecieran estar cerradas herméticamente. Bien, aquí, amigo o amiga, encontramos nosotros la tercera manera práctica sobre cómo vivir y reconocer que toda la autoridad está bajo Dios. La tercera manera práctica sobre cómo vivir y reconocer que toda la autoridad está bajo de Dios, vive una obediencia consciente, no solo obligada. Vive una obediencia o vive en obediencia consciente, no solo obligada. Necesitamos obedecer por principios y los principios los encontramos en la palabra de Dios. ¿Tú quieres buscar el comportamiento del creyente? Entonces necesitamos convertirnos en hombres y mujeres de lectura de la palabra de Dios. Necesitamos obedecer por principios, no por presión. Es que todos lo están haciendo así. Es que toda la sociedad está rebelándose en contra de este gobierno. O es que todos lo están... Sí, yo soy parte de esta sociedad, pero yo elijo hacerlo por principios bíblicos, no por presión social. Yo elijo hacerlo bien. No importa lo que tenga que hacer, tengo que hacerlo por causa de la conciencia, hacerlo correcto y recibir la alabanza de Dios a través del gobierno o a través de Dios mismo. Yo necesito hacer el bien, obedecer por principios y no por presión. Esto desarrolla una conciencia sensible a Dios. Nos sensibilizamos cuando nosotros obedecemos a nuestros gobiernos con una conciencia y por principios bíblicos básicos. Colosenses, Pablo les dice algo muy crucial en este punto. Hagan todo como para el Señor. Qué importante en estos conflictos, en estos menesteres de la vida que involucran a nuestros gobiernos, hacerlo todo como para el Señor. Colosenses 3:23 dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para las personas. Entonces, eso me ayuda a mirar la situación de una manera diferente. Porque todo lo que yo voy a hacer que involucre al gobierno, lo voy a hacer como haciéndoselo para el Señor. Voy a ir como para el Señor. Voy a conversar y voy a llevar y voy a ser obediente como que lo estoy haciendo para Dios. Eso cambia la manera en que mi corazón siente, en que mi pensamiento piensa y que mis labios expresan. Cambia totalmente toda la dinámica de mi comportamiento. Porque dice Dios, hagan todo como para el Señor. No solamente una parte, también esta parte elemental de vivir bajo un gobierno que Dios ha puesto. Hágalo todo como para el Señor. Esto es un principio buenísimo. Pedro también habla sobre esto. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 3 al 15, él dice, sométanse por causa del Señor. Ya no por causa de las personas que quizás estén poniendo tropiezo, o por causa de lo que fuera, sino por causa de Dios mismo. Verso 13 dice, por tanto al Señor, por amor al Señor, sométase a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen bien. La voluntad de Dios, verso 15, es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Esto tiene mucho peso en cómo vive un cristiano, en cómo vive un creyente. La voluntad de Dios, el verso 15 nos da la pauta. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes, haciéndolo como para el Señor, viviendo una vida centrada en los principios bíblicos de la palabra de Dios,
Vives una vida honorable y la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin un fundamento. Entonces necesitamos hacer lo correcto. Aunque el gobierno esté en un enredo total y podamos nosotros tener o decir, es que está bien que me queje y tengo la manera de hacerlo y lo puedo hacer y es válido, recuerda que detrás de todo esto está Dios. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar la ignorancia de las personas, haciendo el bien como para Dios, honrando a nuestros gobernantes, orando por ellos, pidiéndole a Dios que quizá tenga misericordia y todo esto cambie una vez, teniendo fe en que Él lo puede lograr, honrando y dándole honra a aquel que la merece, orando por aquellos que están velando por nuestra seguridad, porque también como nosotros tienen familia, orando por ellos, por la situación en la que estamos viviendo todos, y hay alguien que está yendo a pelear esa batalla por nosotros. No todos son malos. Hay muchas personas buenas queriendo empujar nuestro país para salir adelante. Oremos por ellos. Oremos, pidámosle a Dios fervientemente para que ellos también regresen a casa con bien. Hagámoslo esta semana. Dicen que algunos cristianos manejan de esta manera. Ven una patrulla y luego dicen, Señor, te entrego mi vida. Oh, Señor, creo que aquí va a terminar mi vida porque como está la situación, la patrulla se va y pasa. Y luego el cristiano dice, bueno, Señor, luego seguimos hablando, ¿sale? Le subes al volumen a tu radio y ahí por ahí vas. La obediencia selectiva no es una obediencia real. Cuando tú seleccionas en qué parte obedezco y en qué no. Dice Dios que tenemos que ser obedientes, pero no seleccionar en dónde sí me conviene y en dónde no. O en mis impuestos yo no. Pero ¿qué tal en lo que me están cobrando allá? No, este oficial me cobra menos. O es que acá le doy algo más y dice que lo hace más rápido. No, la obediencia selectiva no es una obediencia real. Necesitamos obedecer en todas las cláusulas sobre la obediencia. La obediencia verdadera no depende de quien te mira, sino de a quién le perteneces. ¿Le pertenecemos a Cristo? ¿Somos redimidos por Jesucristo y por su sangre preciosa? ¿Le pertenecemos a un Dios que cambió y transformó nuestras vidas, que nos dio el maravilloso regalo de la salvación? Es Él al quien le debemos obediencia. Es al que dijo que la autoridad está puesta por Dios. A Él le debo obediencia. Y mi obediencia va dirigida a Dios cuando hago lo correcto. Cuando no soborno ni me dejo sobornar. De esto también soy culpable yo. Oye, yo soy culpable de todo. Y te cuento, hace algún tiempo un oficial me detiene y rápidamente me dice, pues de a cuánto, ¿no? Y yo digo, pues de a cuánto, tú dime. Y nos comenzamos a arreglar. Le llamo a mi hermosa esposa, bendita esta, te amo tanto, esposa mía, porque siempre Dios te habla y redirige partes en mi vida. Y le hablo por teléfono, le digo, necesito que ahorita deposites este dinero a tal cuenta. Y me dice, claro que sí, a ver, pon en altavoz y ponme. Y dice, a ver, no le vamos a dar nada. Ahorita hablo con mi abogada. Y dije yo, este señor aquí me va a agarrar, pero me va a decir, yo empecé a tener ese conflicto. Y cuando regreso a casa, antes de regresar a casa, el oficial me dice, ¿sabe qué? Su esposa tiene razón. No tengo yo por qué estarle cobrando esto. Perdón, disculpe. Tenga sus documentos y váyase, ella tiene razón. Yo me quedé frío en ese momento. Me regreso a casa. Me regresé con cierto... Dije, ahorita mi esposa me va a decir, pero me trató con mucho amor. Me dice, Mario, eso no se hace. Que te quiten todo, que se lleven todo. Tú eres pastor, tú eres un hijo de Dios. Eso no se hace. Y ya sabrás. Te lo cuento porque yo siempre había sido tendido a enredarme en estas cosas. Y me dice, eso no se hace. No podemos dejarnos sobornar. Y el oficial entendió algo. El oficial entendió que eso no se hace. Mejor, si tú cometiste un error, si tú cometiste algún
a algo que hayas cometido, o aunque no lo hayas cometido, y Él te dijo, te voy a quitar el carro y te voy a quitar, deja que se lo lleve. Deja que se lleve todo, entrégale todo, no pasa nada. Y me dio Dios una gran lección. Gracias, esposa, de verdad, te amo porque has estado conmigo ahí en los momentos de mi dura cabeza. Pues vamos a continuar adelante y vamos a terminar Romanos 13 y vamos a terminar con el verso 6. Dice, por esas mismas razones, también paguen sus impuestos. Ay, aquí yo no quiero, Señor. Pues los funcionarios, no, sí es cierto, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Incluso los impuestos forman parte del orden establecido por Dios. También paguen los impuestos por la misma razón. ¿Cuál es la misma razón? Por la razón en que Dios ha establecido el gobierno. Porque todo termina con Dios, todo comienza con Él y todo termina con Él. También pagan sus impuestos por la misma razón. La vida cristiana no es solo espiritual en lo privado. También se refleja en lo público. Responsabilidad, integridad y cumplimiento. Entonces, la vida cristiana no solo es espiritual en la iglesia, no solo es espiritual en tu hogar, no solo es espiritual en tu trabajo o en tu persona. También la vida cristiana se refleja de tres maneras: en la responsabilidad, en la integridad y el cumplimiento de nuestros deberes como ciudadanos. Aquí encontramos la cuarta y última manera práctica sobre cómo vivir y reconocer que toda la autoridad está bajo Dios. Cumple tus responsabilidades como parte de tu testimonio. Cumple tus responsabilidades como parte de tu testimonio. Sé un ciudadano íntegro. Creo que no nos cuesta trabajo cuando entendemos el concepto de la palabra de Dios. Ser un ciudadano íntegro se logra cuando conocemos que toda institución gubernamental está puesta por la mano de Dios. Cuando entendemos que ese es el diseño divino de Dios para el gobierno de nuestro mundo, que aunque no estemos de acuerdo, es algo que Dios instituyó. Sé un ciudadano íntegro, cumple tus obligaciones laborales, fiscales y sociales. Es un deber ser de todo ciudadano en la tierra, especialmente el que es cristiano, especialmente el que es de la casa de Dios, especialmente aquel que ha profesado la fe y ha sido salvo. Es algo importante ser un ciudadano íntegro, porque envuelve tu testimonio, porque también tu testimonio predica con estas acciones, cumpliendo nuestras obligaciones laborales, fiscales y sociales. Jesucristo lo dijo, y con esto vamos a terminar. Lo dijo de una manera muy importante. Den al César lo que es del César. Mateo 22, 17 al 22 nos narra un evento importante sobre los impuestos, sobre cómo nosotros como cristianos debemos de llevar esta parte del gobierno de los impuestos hacia adelante. Verso 17 al 22 dice, ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócrita les dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó a quién pertenece la imagen y títulos grabados en la moneda. Ellos dijeron al César, le contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Y su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Buena conducta entre los gentiles. Una buena conducta entre las personas que nos rodean y especialmente con la familia de la fe. El mundo puede discutir tu teología, la manera en que tú llevas tu enseñanza quizá, la manera en cómo tú puedes conducirte, pero no puede ignorar tu testimonio. El testimonio es muy importante. Dios no nos llamó a vivir sin autoridad, sino a vivir correctamente bajo autoridad. Y cuando entendemos esto,
Dejamos de ver la obediencia como carga y empezamos a verla como una adoración. Someterse a la autoridad, por último, no es debilidad, no es una muestra de debilidad, es alinearse con la obra, el orden y la voluntad de Dios. Si has cambiado tu pensamiento, pero si a ti se te ha hecho muy difícil poder llegar a esta realidad de cómo vivir en un gobierno o vivir en un país donde el gobierno es cuestionado todo el tiempo y no has hallado la manera cómo Dios te responda, quizás necesitas nacer de nuevo. Quizás necesitas primeramente, para poder entender las maravillas de Dios, para poder adquirir las riquezas espirituales de la palabra de Dios, necesitas entonces nacer de nuevo. Yo te voy a animar en este momento, a esta hora, que si no has nacido de nuevo, esa sea tu prioridad en este momento, nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? La palabra de Dios nos enseña que para nacer de nuevo se necesita, a través de la fe, a través de una fe genuina, en arrepentimiento, acercarnos a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados, dejar nuestra carga de pecado delante de Él. Y la segunda cosa es invitarlo a que sea tu Señor y suficiente Salvador. ¿Tú lo has hecho? Si tú lo has hecho, te felicito. Si tú ya eres un cristiano que ha nacido de nuevo, este sermón, este estudio, tiene sentido para tu vida. Y lo vas a poner en práctica porque tú lo puedes entender. Pero si no has nacido de nuevo y no comprendes cómo se lleva a cabo, yo te animo a que comiences a ser cristiano como se debe de comenzar, y es naciendo de nuevo. Si tú has levantado tu mano, le has dicho al Señor, Señor Jesús, sálvame, me arrepiento de mis pecados, creo en ti, tengo suficiente fe para que tú me salves, entonces el Señor promete salvarte. No te olvides de mandarnos un texto, de llamarnos por teléfono. Queremos celebrar contigo. Queremos saber que tú has nacido de nuevo y queremos orar por tu vida. Dios les bendiga grandemente a todos y nos vemos entre semana, el próximo jueves. Dios les bendiga a todos. Perdón, el próximo martes. Dios les bendiga.